Ando en calle. ¿Qué? ¿Vos tenés dónde sembrar? ¿Vos tenés dónde ¿Cómo, sembrar? cómo? Sí, ¿No? Espera. yo estoy listo, ¿eh? Bienvenida, Mirella. Hola Leti, hola a todos, un saludo. Bienvenida. Muchas gracias. Una disculpa que no puedo prender la cámara. Ando en No te otro lugar que no es preocupes. en casa, pero aquí estoy presente. Bienvenido, Juan Montalvo. Bienvenido, compañeros. Claudia, podemos empezar, ¿eh? 2 con 3, el número maya. No se Tres. escucha, Claudia. Tienes tachado el micrófono. Tienes. ¿Qué pasó, Claudia? No, es que tiene tachado el micrófono, ya le avisé. Mm. El micrófono, amiga. Bueno, esto. Ah, lo que pasa es que está en una llamada. Está en una Ah. llamada con el teléfono y tacho el. Ya le dije que ya empezamos. Ya va. Está en una llamada. En otro teléfono. ¿Ahora se escucha? Sí, Ya se escucha, perfecto. Bueno, quiere decir que entonces no se escuchó la apertura, ¿verdad? Nada, Bueno, nada. Yo vamos a, pensé, vamos, sí, adelante, adelante. bueno, Ya vamos a tienes. iniciar entonces. Les estábamos diciendo que hoy tenemos el honor de estar con el maestro Marco Turra, con el tema El reverso de la caridad de Iván Illich, actualización y comentarios a casi 60 años de haber sido escrito. Eh, Hoy es 29 de mayo del 2026 y las organizaciones anfitrionas de este conversatorio está organizado por Marco. Marco es un apasionado del tema y nos propuso eh, iniciar con un marco, con un encuadre acerca de la vida de Iván Illich, así que vamos a ir leyendo esto que él nos está compartiendo para que tengamos una referencia antes, antes de escuchar su plática. Sí, Muy bien, ¿hasta ahí se escuchó? sí, 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 muy bien. Perfecto. Iván Illich, 1926-2002. Nació en Viena, Austria, el 4 de septiembre de 1926, en el seno de una familia de orígenes judíos y católicos. Estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma entre 1942 y 1946. Tras su ordenación sacerdotal, trabajó en una parroquia de Nueva York. En 1956 fungió como vicerrector de la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico. En 1961 creó en Cuernavaca, México, el Centro de Investigaciones Culturales,
SIC, y 5 años después, el Centro Internacional de Documentación, CIDOC, espacio de reflexión y crítica de referencia a nivel internacional. En él participaron figuras relevantes como Erich Fromm, Paulo Freire, Peter Berger, Susan Sontag, André Gorz, Everett Reimer, autor de La Escuela ha muerto, alternativas en materia de educación escolar. A partir de 1980, ejerció como profesor invitado de Filosofía y Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, e impartió seminarios en la Universidad de Bremen, Alemania, viviendo como base en Ocotepec, Cuernavaca, México. En 2002, año en que falleció, estaba a punto de empezar un proyecto de 3 años sobre la importancia de la comunicación en Toscana, Italia. Sus ideas y actividades generaron un profundo conflicto con la Santa Sede y el gobierno de México. Illich se mostró crítico con la ineficacia de la educación escolar institucionalizada, que a su juicio conduce derechamente al consumismo, y defendió una sociedad desescolarizada con una educación autodirigida y un aprendizaje en libertad, como demuestra en su libro La sociedad desescolarizada de 1971. Muy bien. Ahora entienden que para mí es un enorme honor hablar de este maestro y agradezco a la Universidad del Buen Vivir para darme la oportunidad. Pido permiso al Gran Espíritu para hablar y sobre todo leer este artículo que se llama El reverso de la caridad, escrito de Ivan Illich en 1967, en enero, por la revista América, jesuita, entonces ya 60 años. Y el título, El reverso de la caridad, lo quiero acostar también a una frase de una mujer aborigen, que es en el manifiesto de la acción global de los pueblos en Cochabamba del 2001. Si solo vienes a ayudarme, te puede volver a casa. Pero si considera mi lucha como parte de la lucha por tu propia sobrevivencia, entonces quizás podemos trabajar juntos. Esto es justo. Si uno viene solo a ayudar, se puede regresar. Por eso la importancia de entender que la caridad tiene un lado oscuro, un otro lado. Y entonces es bueno entender esto porque siempre nos salva de una salvación. El tema que me gusta centrar hoy es la salvación. Y lo que quiero entender es que no tenemos que salvarnos solitos. Porque si esperamos que sea otro a salvarnos, en verdad no nos está verdaderamente salvándonos, nos está invadiendo y conquistando. Y entonces, ahora leyendo Illich, espero que esto quede bien claro. Es una notita muy chiquita. Y entonces leemos justo la primera página, que es un buen resumen. En 1960, el Papa Juan XXIII encargó a todos los superiores religiosos estadounidenses y canadienses que enviaran el 10% de su fuerza efectiva entre sacerdotes y monjas a América Latina en el curso de los 10 años siguientes. La mayoría de los católicos estadounidenses interpretaron esta solicitud papal como un llamado para ayudar a modernizar a la iglesia latinoamericana de acuerdo con el modelo norteamericano. Había que salvar del castrocomunismo a un continente en el cual vive la mitad de los católicos del mundo. Me opuse a la ejecución de esa orden. Estaba convencido que dañaría seriamente a las personas enviadas, a sus protegidos y a los patrocinadores de los países de origen. Además, serviría inevitablemente a la propagación del desarrollismo. Había aprendido en Puerto Rico, donde estaba vicerrector de la Universidad Católica, que son pocas las personas que nos salen tullidas o completamente destruidas del trabajo de por vida en beneficio de los pobres en un país extranjero. Sabía que la transferencia de los estándares de vida y la expectativa norteamericana
no haría más que impedir los cambios revolucionarios necesarios y que estaba mal usar el evangelio al servicio del capitalismo. Esto lo repito, estaba mal usar el evangelio al servicio del capitalismo. Por último, sabía que si bien el nombre común de los Estados Unidos necesitaba ser informado sobre la realidad revolucionaria de América Latina, los misioneros solo deformarían la visión de esta realidad. Sus informes son notariamente caprichosos. Siguiendo en el texto, hacia el 66, en lugar, o sea, 6 años después, en lugar del 10% que se había pedido en 1960, apenas el 0.7% del clero norteamericano y canadiense se había desplazado al sur. Los grupos avanzados de la iglesia estadounidense albergaban ya serias dudas acerca de la necesidad de la empresa en su conjunto. Pero la información plañidera que llegaba desde América Latina y una intensa y costosísima campaña de relaciones públicas conducida desde Washington hicieron que muchos obispos y la gran mayoría de católicos ignorantes continuaran levantando los ánimos en pro de la causa para ayudar a salvar a América Latina. Y ahí dice que en el 67 escribió esto. Entonces, América Latina te necesita. Este es el eslogan. Pero siempre leyendo, nadie se atrevió a explicar claramente por qué. A pesar de que la primera propaganda pública incluía 4 páginas del texto con varias referencias al peligro rojo, el Buró Latinoamericano de la National Catholic Welfare añadió la palabra a los voluntarios al propio llamado palabra papal. Entonces, sí, al inicio dijo que es una orden que defendida al castrocomunismo, pero no estuvo bien clara en los comunicados. Examinemos fríamente el sarampión de frenética caridad que se propaga por la iglesia. Los hombres y el dinero enviado con motivaciones misioneras transportan una imagen cristiana extranjera, una postura pastoral extranjera y un mensaje político extranjero. Levantan también consigo la etiqueta del capitalismo norteamericano de los años 50. Entonces ahí se pregunta, ¿por qué no sopesamos la carga inevitable que la ayuda extranjera impone a la iglesia sudamericana? ¿Por qué no probamos la amargura del daño causado por su sacrificio? ¿Por qué no nos detenemos siquiera una vez a considerar el reverso de la moneda de la caridad? Esas son las preguntas que se hace el maestro Illich. Durante los 5 años, últimos 5, el costo del funcionamiento de la iglesia en América Latina se había multiplicado varias veces. Recababa ese dinero de 3 maneras distintas. Dólar por dólar, apelando a la generosidad de los fieles. 1. 2, mediante contribuciones masivas o de miembros individuales o de instituciones. Y 3, mediante la asignación de sacerdotes religiosos y laicos. Sí, siempre siguiendo leyendo. Prácticamente el uso de la iglesia era un regreso a la marca que le impuso la conquista, una planta colonial que florece mediante el cultivo extranjero. La educación, que es una de las inversiones que podría dar ganancia a largo plazo, es concebida en su mayor parte como el entrenamiento de burócratas que conserva la estructura presente. Esta es fuertísima, ¿eh? Ivan Illich está conocido como el padre de la sociedad desescolarizada. Y también aquí en el 67 lo remarca y aclara justo que la educación es el entrenamiento de burócratas que conserva la estructura presente. Escuchen que dice también, la iglesia se ha convertido en un agente en quien se confía para ejecutar programas dirigidos al cambio social. Se halla suficientemente comprometida, si se halla, como para producir algunos resultados. Pero cuando se siente amenazada por un cambio verdadero, prefiere retirarse antes que permitir que la conciencia social
se extienda como fuego griego. Yo no lo estoy escuchando, no sé vos, Leti. No se te escucha, Leti. No se escucha hasta que le congeló. Se te congeló, Marco. La imagen está congelada. Marco, no se Este, escucha lo que estás hablando. Me ah, parece que tenés que tachar tu cámara para que salga el sonido mejor, sí. maestro Marco. A ver, le voy a escribir un WhatsApp. Buenas tardes. Envíenle mensaje directo. Se quedó sin internet o algo le pasó. Buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes, Hola, bienvenido. Nico. Qué bueno. Se quedó sin internet seguro, creo, Sí, ¿no? ya lo votó. Se tiene que volver a conectar. No estaba pensando que esto que estamos, este tema que eligió el maestro para trabajar, ¿no? La relación entre capitalismo, caridad y religión es estratégica para cualquier política pública. Esa relación, ¿verdad? Ahí está Ah, Marco de nuevo. Marco, aquí, ¿te quedas sin internet? Evi, me dice, ¿a qué punto ya había hablado de la educación o no? Marco, Sí, te quedaste sin internet porque saliste de... No se te escuchó lo último que dijiste. pero ¿hace cuánto nos escuchó? La educación se escuchó, ¿verdad? No, lo de la educación no, no sé. No, Ah, bueno, regreso de ahí. Bueno, las tres maneras de recaudar el dinero, sí. No, ¿Tampoco? no. no, tampoco. Ah, No, no. vabbè, no. Es la revelación que los hombres del dinero enviado con motivaciones misioneras transportan una imagen cristiana extranjera, una postura pastoral extranjera, un mensaje tampoco. Sí, eso sí, sí, sí. Sí, que en los últimos 5 años el funcionamiento se había multiplicado varias veces de la iglesia. Bueno, esto lo podemos saltar. Ay, La, no, educa- madre, ponete. la educación, que es una de las inversiones que podría dar ganancia a largo plazo, es concebida en su mayor parte como el entrenamiento de burócratas que conserva la estructura presente. Esto aquí ya empieza a criticar la... Y también dice, la iglesia se ha convertido en un agente en quien se confía para ejecutar programas dirigidos al cambio social. El uso de la iglesia es increíble. Se halla suficientemente comprometida como para producir algunos resultados. Pero cuando se siente amenazada por el cambio verdadero, prefiere retirarse antes que permitir que la conciencia social se extienda como fuego griego. Y ahí, hablando de la inversión del apoyo, se explica lo que es verdaderamente, lo que está pasando es una publicidad para empresa privada e indoctrinación en un modo de vida que los ricos han decidido como el mejor le viene a los pobres. El receptor inevitablemente entiende el mensaje. El cura está del lado, aquí vienen algunas compañías, está del lado del capitalismo. ¿Por qué? Y de todo lo que sea sagrado en el panteón occidental. El dinero construye a la iglesia una estructura pastoral que está más allá de su medio y la convierte en un poder político. Es interesante remarcar la diferencia entre la religión y el Estado de la ciudad del Vaticano, porque no es lo mismo. Y entonces, aquí lo que es interesante entender con Illich, que siendo un sacerdote, un cura, él desde adentro es capaz de entender la diferencia que hay y el uso diabólico, se puede decir, de cómo la iglesia promueve un sistema político, un modelo económico, y hace propio el doble juego, el trabajo sucio de la CIA, que también a rato vamos a decir. Espero,
un verdadero sentimiento de culpa, la culpa de haber desperdiciado la vida de hombres y mujeres jóvenes dedicado a la tarea de la evangelización en América Latina. Esto también espera, porque estamos en los años del Vietnam, estamos en 1967. Entonces, lo que Illich con este artículo, espero que nazca en la gente el sentido de culpa de haber desperdiciado la vida de hombres y mujeres jóvenes dedicado a la tarea de la evangelización en América Latina. La inmigración ayuda a transformar la hacienda de Dios en el supermercado del Señor. El supermercado del Señor, con abundante sortido de catequismo, liturgia y otros medios de gracia. Transforma a los campesinos vegetativos en consumidores resignados y los antiguos devotos en clientes exigentes. Ahí siempre siguiendo el artículo de Illich, un continente que necesita desesperadamente maestros, enfermeras y trabajadores sociales y instituciones públicas que presten servicios al pobre. Existe el concepto de haber logrado hacer creer a los ricos, nobles, pueblos originarios de México, del continente americano, que son pobres. Esto es el lavado de coco que han logrado hacer. Han transformado los mayas, los mixtecos, los zapotecos, todos los pueblos originarios en pobres mexicanos. Esto es, y entonces la necesidad desesperada de maestros, enfermeras y trabajadores sociales en las instituciones públicas, que al contrario hace más daño. ¿Por qué? Gente que dice, las autoridades americanas y sudamericanas, con motivaciones distintas, pero con el mismo terror, se hace cómplices en el mantenimiento de una iglesia fuera de propósito. Al sacralizar la propiedad y los empleos, esta iglesia se ciega cada vez más a la posibilidad de sacralizar a la persona y a la comunidad. Es difícil ayudar rehusándose a dar limosna. Es difícil ayudar rehusándose a dar limosna. Casi terminando, la iglesia estadounidense debe encarar el reverso doloroso de la generosidad, la carga que una vida gratuitamente ofrecida le impone al recipiente. Los hombres que van a América Latina deben aceptar humildemente la posibilidad de que, por más que den cuanto tengan, pueden ser ahí inútiles o dañinos. Esto es, por eso hay que entender este lado, el reverso de la caridad. Y que es como el ejemplo que se hace es regalar el pescado a la gente. No, hay que enseñarle a pescar. Esta es la cosa importante que tenemos que hacer. No regalarle la comida, hay que enseñarle a pescar. Y aquí, regresando a la lectura del artículo, los misioneros norteamericanos se dan cada vez más cuenta de que atendieron a un llamado para remendar agujeros en un barco que se hunde, porque los oficiales no se atrevieron a lanzar los botes salvavidas. A menos que esto se ha visto claramente, los hombres que ofrecieron obedientemente los mejores años de su vida se encontrarán engañados en una lucha estéril por mantener a flote un barco sentenciado que navega sin rumbo. Debemos reconocer que los misioneros pueden convertirse en peones de una lucha ideológica mundial y que es blasfemo emplear el evangelio para apuntalar a este o aquel sistema político o social. Blasfemo emplear el evangelio para apuntalar a este o aquel sistema político y social. El dinero y los hombres enviados a una sociedad como parte de un programa llevan consigo ideas que les sobreviven. Se han señalado en el caso de los cuerpos de paz que la mutación cultural catalizada por un grupo extranjero puede ser mucho más efectiva que todos los servicios inmediatos que ese grupo presta. Y ahí, el influjo de los misioneros estadounidenses coincide con los proyectos de la Alianza para el Progreso, el Plan Camelot y la CIA, y se parece a un bautizo de los tres. La alianza parece dirigida por la justicia cristiana
y no se ve en lo que es, independientemente de sus varias motivaciones. Una decepción diseñada para mantener el status quo. Durante los primeros 5 años de dicho programa se triplicaron los capitales netos que escapan de América Latina. Es un hueso que se le echa al perro para que no alborote el corral de Estados Unidos. En estas circunstancias, el misionero estadounidense tiende a cumplir el papel tradicional que tenía el capellán lacayo de un poder colonial. El misionero es por necesidad un agente solapado que sirve, por más inconsciente que este de ello, al consenso social y político norteamericano. Latinoamérica ya no puede seguir tolerando ser un puerto para los liberales norteamericanos, que no pueden aceptar en su país una salida para apóstoles demasiado apostólicos como para que encuentren en su propia comunidad sus vocaciones de profesionales competentes. Bueno, así termina, digamos, precio que el destinatario tendrá que pagar por última instancia. Ahí propio para cerrar, queremos construir la comunidad dependiendo de la técnica. Queremos construir la comunidad, así termina el artículo. En lugar de creer en la iglesia, intentemos frenéticamente construirla de acuerdo con nuestra nublada imagen cultural. Queremos construir la comunidad dependiendo de la técnica y somos ciegos al deseo latente de unidad que lucha por expresarse entre los hombres. Aterrados, planeamos nuestra iglesia con estadística en lugar de buscar esperanzadamente a la iglesia viva que está aquí entre nosotros. Esto es un artículo que hay que difundir bien porque esta charla de hoy surgió por la magnífica, ¿cómo se llama? La carta encíclica de su santidad León XIV, Magnificat Humanitas. Ahora se pueden mandar las imágenes que te había mandado, porque hay que entender el doble juego, el doble lado de la institución no religiosa, de la institución, el sistema político del Estado del Vaticano. El sistema político del Estado del Vaticano, que es bien distinto de la Santa Sede, de la religión católica. Una cosa es la teoría y una cosa son los hechos. Porque la teoría del Evangelio está perfecta. Mi abuela era súper católica. Ivan Illich era súper católico, súper creyente, sacerdote. Sí, que luego se confrontó con el Vaticano, con el Estado. Y de eso es importante entenderlo porque en la encíclica, en la de León XIII, que publicó, ahora no sé en qué siglo, publicó la Rerum Novarum, que leyendo de la imagen que mandó, ahora leo, luego comento. No eligió ningún bando. Dijo que lo que nadie quería escuchar. El trabajador no es una mercancía, es una persona. El salario justo no es una concesión, es una obligación moral. Ni el mercado, ni el Estado son dioses. Esto no era capitalismo, tampoco era marxismo, era cristianismo. Pero hay que ver el otro lado de estas frases, porque no era cristianismo, pero era monetarismo, o más bien sagrado monetarismo, ya que el Papa y la Iglesia, la religión, todo bendicen la moneda, dado que la moneda es el único medio de intercambio, el único objeto que aceptamos, no se puede hacer o moneda o trueque, así que hay que entender que lo que hizo Papa León no ayudó a sus creyentes, sino promovió el trabajo, ya que la palabra deriva de un instrumento de tortura, enviando a las personas a gozar de esta tortura, los trabajadores. El salario, promovió el salario, que es la diabólica evolución de la esclavitud, mucho más sutil y poderosa, ya que al patrón se tiene que obedecer o pierde el salario monetario. Ya que
Y cuando ya si no sirve como esclavo, te pueden sencillamente echar en la calle, afuera de la casa patronal donde vivían los esclavos. Entonces, el salario es peor de la esclavitud. Esto, y también promoviendo, diciendo que ni el mercado ni el Estado eran dioses, está promoviendo la diosa moneda, a la cual se tiene que someter y obedecer el mercado y el Estado. Esta es la durísima y cruda realidad que estamos viviendo. Por eso ahora en esta nueva encíclica, no cuestiónala ya, solo ligeramente. Al contrario, ¿qué dices? El número 100 de la encíclica. A la luz de cuanto se ha dicho, podemos comprender mejor que la ya puede ser una valiosa ayuda. Una valiosa ayuda. Hay que criticar, hay que parar este progreso digital. Bueno, aquí me quedo para dar espacio a más preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Marco, importantísimo. Genial, genial, gracias. Qué interesante, Marco. Esto es para cualquier política pública. Esto tendría que ser puesto, digamos, a consideración en cualquier espacio para las políticas públicas en general, ¿verdad? El Sí, tema del dinero, esta relación que estás haciendo, capitalismo, religión y la caridad, ¿no? Em, y cómo detrás de la moneda y de la plata está todo, digamos, están estos ejes dando vuelta. Y hay un tema que tiene que ver a nosotros nos pasa con la Universidad del Buen Vivir, con el tema del dinero. Todo lo que nosotros hacemos es sin dinero. ¿Qué quiere decir eso? Ayer tuvimos una reunión de finanzas, donde estaba también Livia Sandoval, que es de una comunidad, Libia es de una comunidad del Cauca, y bueno, justamente lo que trabajábamos es que el dinero culturalmente nos sitúa en un lugar que es el lugar de que todo se puede hacer si hay plata. Entonces, esa plata, digamos, genera ahí una dependencia de cualquier índole, ¿no es cierto? Puede ser del aspecto político, partidario, puede ser una política pública, o sea, ¿qué es lo que genera y la relación que hacías respecto al salario? En realidad no fueron tantos años, digamos, del trabajo asalariado. Sin embargo, quedó, digamos, en el imaginario no solo de las personas, sino en la cosmovisión y en la estructura cognitiva y en el paradigma que si no tenemos alguien que nos pague, es que no tenemos trabajo. Entonces, ¿cómo dar vuelta como un guante la concepción del trabajo, ¿no? Hay una manito levantado no sé quién está detrás de Galaxy. Livia. Livia. ¡Ah, Livia! Dale. Sí, soy yo, no sé por qué no aparece mi nombre, sino Galaxy. Sí, hombre, es tan interesante, tan de debate este tema que toca Marcos el día de hoy, tan importante, porque es precisamente el manejo del empobrecimiento de la sociedad, porque a todo mundo empobrecen con tal de dominarlo, pues mantempre la gente y podrás controlarla dándole posibles soluciones de mitigación a esa pobreza. En ello lo que tú quieras, Claudia, también el tema de las políticas públicas, el asistencialismo, es un mundo de marca grandísimo que se maneja a nivel de todos los países, en donde se dice que va a dar subsidios o que se dan subsidios efectivamente a la gente que no tiene recursos, que no sé qué, pero pocos se preocupan por realmente llegar a las soluciones de fondo con unas educaciones que también, entre comillas, sean libertarias.
que lo otro es que las educaciones que se están marcando son educaciones cuadriculadas y preparadas precisamente para mantener el control. No recuerdo con quién hablábamos esta semana justamente, el tema de la luz, el tema de cómo a los médicos, a los doctores de las universidades, los que están saliendo nuevos de medicina, se les enseña solo a utilizar medicamentos básicos o placebos, y que no están, en el caso de Colombia, no están autorizados a formular medicamentos que realmente para las enfermedades, y ellos tienen que recurrir a otros niveles especialistas. Aquí le llaman a los, se le llaman, bueno, a un nivel más alto de especialización, y esto a su vez a los especialistas de especialistas. O sea, tienen el sistema tan enmarcado, tan organizado, porque han hecho un trabajo impresionante de lavado de cerebro de toda la humanidad. Mucha gente no quiere ni siquiera recibir medicinas alternativas porque dicen que las medicinas alternativas no sirven, no valen, lo que sirve es la medicina de allá afuera. Le tienen lavado el cerebro a la gente, y de esa misma manera los estudiantes que estudian medicina, en el caso de medicina. Es una cosa muy loca por la cual hay que trabajar y mirar cómo se concientiza realmente el lado oscuro que dice Marcos, es el lado de empobrecimiento de la gente para hacerle creer de que no hay otras opciones, no hay otras alternativas. Y bueno, ese es el comentario que yo quería con respecto al contexto que nos plantea Marco, y pareció muy interesante el tema en el día de hoy. Gracias, Livia. Cristina levantó la mano, pero tiene tachado el micrófono. Ahí está, Cris. Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hablar con respecto a lo que habló Marcos. Creo que el rol importantísimo que juega la educación, ¿sí? Como adoctrinamiento, y que se lo ve, o sea, es un tema muy actual, porque si nosotros nos planteamos los gobiernos que están retomando en Latinoamérica son de derecha, y este adoctrinamiento viene escalando profundamente porque todos traen un mismo esquema: bajar el presupuesto a la educación para que sea inaccesible para las clases populares, eh, invertir menos en salud, hablar de manera peyorativa de todo lo que es el saber, ¿sí? El saber popular, el saber territorial. Yo creo que es como un esquema que se viene dando en Bolivia, en Chile, en Argentina, y que nuevamente todo esto que Marcos leía, que parece tan lejano, es tan actualizado hoy, y que yo creo que hay que hacer esa mirada de decir, bueno, ¿qué rol queremos que juegue la educación? Si bien él no andó mucho en el tema de la propuesta que tiene, o lo que planteaba Ilia, que es esa educación basada en la libertad, en la autoeducación, creo que es fundamental que nosotros hagamos esa mirada introspectiva y nos replanteemos qué tipo de educación queremos fomentar y trabajar en territorio, para que hagamos un frente y empecemos a revalorizar lo nuestro, que en la época del 70, 80 hasta el 2000, con Freire, con un montón de otros filósofos y referentes comunitarios, había tenido mucho auge, y que en estos últimos 5 o 10 años para acá, la derecha, con un discurso capitalista, eh, mm, ¿qué más decir? Muy eurocentrista, muy de Norteamérica, se va instalando de nuevo, y es como que vamos retrocediendo. Entonces yo creo que, reitero, hay que volver la mirada hacia la educación más que nada, porque desde ese punto vamos a lograr cambios en esto que decía Liliana. Está bien, es todo monetarizado,
pero eso monetarizado es porque hay toda una cultura hoy por hoy que a los adolescentes se le dice dinero rápido, todo es comprable y vendible. Entonces nosotros tenemos que apuntalar desde la educación, hacer una mirada de nuevo y revalorizar y levantar las banderas de lo importante que es lo otro, lo que está oculto, lo que no tiene voz. Gracias, Cristina. La maestra Leti levantó la mano. Bueno, quiero pues agradecer al maestro Turra por el aprendizaje, por el mensaje que nos da y quiero compartir también que en el trayecto de lucha, en la lucha social y en el andar en las comunidades, en los territorios, pues hay muchísimas religiones donde te dicen si das el diezmo, pues ya no tienes pecados. Si vas a la iglesia todo el tiempo, pues ya eres casi santo, ¿no? Pero yo tengo en mi raíz, soy de un pueblo, como ya les he comentado, Atlatongo, donde nosotros, a pesar de que la abuela nos decía, sí, vamos a ir a la iglesia, pero primero vamos a pasar a ver pues, a la persona que era tu ancestra, al panteón y hablar con ella. Y también practicábamos el trueque, no dábamos diezmo, iban las familias a cambiar una cuartilla de maíz, a lo mejor por huevo, a lo mejor por siempre. Nunca nos dejamos, pues en el pueblo todavía se usa eso, manipular por la iglesia de una manera tan fuerte como en otras comunidades. Y pues con la misma Iglesia Católica en el Vaticano, todas las alhajas que tienen cuando tuve la fortuna de ir, todo el oro que existe ahí, todas las arcas que se juntan con los diezmos, ¿no? Que realmente es una explotación del trabajo pues de la gente, de la comunidad, que no rescatan su raíz, que no escuchan pues la verdad a sus ancestros de que tenemos algo más importante que hacer y algo más importante que reconocer, reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestro legado ancestral y reconocer que pues ya no nos avergoncemos, lo digo por las juventudes, que muchas juventudes no aceptan su raíz, no aceptan las prácticas ancestrales de todo lo que pues nos enseñaron nuestros ancestros. Y la iglesia, si queremos creer en algo, pues creamos en nosotros mismos. No es que yo sea anticatólica, no, pero yo creo en la madre tierra, en el universo, en el despertar cada mañana y en todo lo que me da vida, ¿no? En la milpa, yo creo en la milpa. Bueno, yo ahí lo dejo y gracias, tú eres mi aportación. Excelente, excelente. Creer en sí mismo es la base, sí. Y sí, esto del lavado de coco, y sí es interesante como Ivan Illich era un sacerdote. O sea, la crítica que estamos viendo él es de parte de adentro de la iglesia. Y entonces no, y hay que separar la espiritualidad de la religión. Entonces sí, esto, el principal papel de la iglesia es bendecir la moneda. Bendecir la moneda y la moneda como único dinero. Y cuando se dice como único dinero, se dice como único intermediario en el intercambio. Cioè, los productos que son tuyos, los servicios que son tuyos, ya no puede intercambiarlos por otras cosas. No, no es digno. Es de pobres intercambiarlos por otras cosas. Tú tienes que intercambiarlo por moneda. Y ahora estamos en el absurdo, en América, en el continente, principalmente latina, el sur, centro-sur, de estar en abundancia de productos, pero no tenemos el medio para intercambiar los productos. Cioè, la crisis es cultural porque los productos estamos llenos de productos, pero solo se puede intercambiar a través de la intermediación monetaria. ¿Y por qué? Porque esta ha sido bendecida por la iglesia, teorizada por la universidad, legalizada por la universidad y muy tristemente también
aceptada por los presuntos revolucionarios. Los presuntos revolucionarios de la selva lacandona no han cuestionado la moneda, al contrario, pedían, mándanos pesos, euros. Sí, y han dejado que entrara en la selva lacandona las religiones monoteístas, cuando ahí, en las religiones de los pueblos originarios, son politeístas. Por eso es interesante no solamente cuestionar el modelo económico, sino también lo que lo respalda. En la religión, como institución, como sistema político, tiene una culpa tremenda. Aquí Iván Illich nos lo explica. México ha sido conquistado al capitalismo, al monetarismo, gracias a la iglesia. Aquí lo dices, ha hecho el trabajo sucio de la CIA, ha hecho el trabajo del desarrollo. Y entonces, y esto nos lleva a un tecnofascismo burocrático, porque en una nota también, y la vergüenza en que dicen que ellos no eligen ningún bando. Esta es la cosa más de ingeniería social. Se presentan como los neutrales, ¿no? Nosotros no estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Claro, porque están en favor del sistema monetario y sobre todo de un sistema bancario criminal, pero legalizado. Y entonces, es bueno que empezamos a cuestionar desde la base, y sobre todo el papel muy fuerte que tienen las religiones, que están en contra de los pueblos. Hay que tomar conciencia de ellos. Y que dicen, hay que esperar la salvación. ¿Pero la salvación de qué? Si vemos que cada vez el sistema aprovecha de la salvación. Nos salvamos del peligro alemán, del nazismo, y el sistema ganó. Nos salvamos del peligro soviético comunista y el sistema ganó. Ahora nos quieren salvar del imperialismo gringo y también del sionismo judío, pero no hay ninguna salvación. Vamos a estar... El sistema provoca estos problemas porque son problemas secundarios. Lo usa como chivo expiatorio. Y usa también los presidentes, los políticos, los países, los curas, los obispos, lo está usando todos a su beneficio para mantener este status quo, para que la gente no entienda que se puede intercambiar los productos de otra manera, dignificando el trueque, recuperando el sistema de cargo, el trabajo comunitario, la quelaguetza, o el dinero mercancía, o la creación de otros bancos, donde sencillamente uno deposita un producto de 500 pesos y tiene derecho a 500 pesos de otros productos. Y si hoy no está el producto que quiera, regresa la semana próxima, como es el banco de la noneta que hace 3 semanas que cree. Entonces, alternativas hay, pero hay que ser consciente de quién es el verdadero enemigo. Porque si no sabemos quién es el verdadero enemigo, nuestra lucha pierde de estrategia, como en un ajedrez. Si no buscamos hacer el jaque mate, de poco hasta puede ser contraproducente quitar algunas piezas del tablero si luego perdemos, si luego vamos a salir peor. Bueno, más preguntas, comentarios. Gracias. ¿O alguna aportación que quieran comentar? Adelante. Hay comentarios en el chat. Fermín pone, yo creo en un Dios que ama y bendice, no en uno que mata y castiga. Creo en la teología de la liberación. Una nota decía que necesitamos otro Dios. No solamente otro mundo es posible, otro Dios es posible. Ahí también Galaxy. Bueno, la señora preguntó, levantó la mano. Livia levantó la mano. Livia. Hola, sí, este punto que toca Marcos, eso es tan incisivo este tema de la salvación, porque el hacer sentir culpable al otro, el hacerlo sentir pecador, el hacerlo sentir como que se baja a los infiernos, como lo dicen textualmente,
mantenerle el miedo a la gente, porque a todo el mundo lo mantienen en miedo. Es una forma tan horrible de manipulación y de esclavización, porque esclavizan la gente, hacen de que ya no tengan capacidad de pensar, sino que la enfocan directamente como en una creencia de uno no sabe qué, es una cosa loca. Y entonces el dominio que a partir de ahí ejerce tanto las iglesias, las religiosidades y también el sistema como tal, eso hace de que los borregos estén siempre ahí a la despensa de esperar como del pastor que los lleve, que los adoctrine, que los manipule hacia cualquier lado que él quiera hacerlo. Y mantenemos como el viento para allá y para acá, para donde nos empuje el viento, para allá corre todo el mundo, porque ocurrió lo que ocurrió en Irán, ocurrió lo que ocurrió en Estados Unidos, ocurrió lo que ocurrió y todo el mundo como en torno a eso. Y el tema de las comunicaciones es un tema, es un flagelo impresionante porque a partir de las comunicaciones, que bueno, lo usamos bien quienes podemos usarlo a actualizar, pero ese tema de que a todo el mundo nos meten en el problema de todo el mundo es una cosa loca donde claro, ya dicen los malos son los buenos son los malos, uno no sabe quién es quién y termina de pronto uno hasta apoyando a quien realmente es el verdugo. Entonces es una cuestión muy complicada ahí, es una cuestión complicada. Gracias Marcos por ese tema, pero sí, la verdad que eso tiene mucha tela para cortar, qué cosa tan loca esta. Yo quería hacer un aporte, Marco, para... tardes. Perdón, adelante. Si me Nico. permiten, pues hay una situación que siempre nos ha conllevado y hablamos de un entorno social, pero no respetamos la parte estricta del pensar de los demás. Entonces, al hablar de un tema religioso en este sentido, muchas veces, como en muchas de las situaciones del ser humano, lo llevamos al fanatismo, lo llevamos al extremo y no respetamos lo que debe ser las morales y las buenas costumbres como ser humano. Yo considero que México en estos tiempos ha tenido muchos cambios que tenemos que reconocer y que tenemos que respetar. Las sociedades se están fortaleciendo. La pandemia nos llevó a hacer una complicación de vernos por medios electrónicos, como en este caso, y no nos inculcaron el respeto que debemos de conllevar hacia la parte que realmente tenemos que hacer localmente. Es una gran responsabilidad, es un tema demasiado delicado porque es una creencia, es un respeto hacia un Dios, pero no nos respetamos nosotros hacia nuestro semejante, ¿sí? Entonces, tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que hacer las cosas por convicción, de corazón. Muchas veces no nos queremos atrever a dar sin esperar nada a cambio, pero yo creo que la conciencia humana nos debe ese granito de arena valioso. Hablábamos ayer de un tema de lo que es trascendencia, nuestro compañero de Sentipensante, que es una persona que para mí se lleva todos los respetos, todos los aplausos de dar, de aportar, ¿sí? De tener la fe, de tener la lucha día con día. Yo siento que por ahí vendría un cambio que va a tener una consecuencia económica a fin de cuentas. Lo que decía el compañero es muy cierto. Nos dan pescado y no nos enseñan a pescar. Yo creo que ese es uno de los grandes fallas de la sociedad. Concluyo con esto, les mando un saludo desde Tabasco, y pues aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leticia. Gracias a ti. Sí, no, pero no se puede evitar
la evidencia que la institución religiosa es la complicidad en este sistema de capitalismo, de monetarismo. Y de hecho, el Papa Giovanni Paolo I, justo de donde nací yo, en la provincia de Belluno, en 1978, que duró solo 33 días, él quería hacer limpieza del Banco del Vaticano. Él, que venía de haber sido director de un banco en Venecia, cuando fue nombrado Papa, su plan era limpiar el IOR, Instituto de Óperas Religiosas. ¿Y qué le pasó? Cuello. Entonces, hay que entender la crítica que estamos haciendo a la iglesia, no es a los creyentes, no es a la fe religiosa, es a la institución, porque la complicidad es evidente. Y cuando alguien, un papa, intenta hacer limpieza, lo envenena con el arsénico. 28 de septiembre de 1978. En 2 años van a ser 50 años, ya estoy empezando a organizar algo, porque la versión oficial todavía es que falleció por causas naturales. Concuerdo en su totalidad y le comento que pues es cierto, el Vaticano tiene una de las mayores potencias en cuanto a armas, en cuanto a moneda, en cuanto a régimen. Y digo, es algo que desayunamos, comemos y cenamos porque la fe se basa en 100% en la iglesia. No podemos hablar de fe si no hablamos de religión, pero como dice usted, no es el esquema, sino son los seres humanos que no respetan el bondadoso esquema que nos comparten porque tiene sus cosas buenas, pero pues el ser humano las corrompe o no las respeta si así lo queremos ver. Y agradezco mucho esa parte de hacernos conciencia de esta situación a nivel mundial. Un honor, Nicolás. Compartir el conocimiento del gran maestro Ivan Illich en su año del centenario. Se bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, te Sí, porque el escuchamos. 4 de septiembre van a ser 100 años que nació allá en Viena. Entonces, este es el año del centenario de la natividad, natalicio. Entonces hay que hablar más del compañero, del gran maestro Illich, porque él sintetizó el progreso en pasar de saber hacer las cosas a la posibilidad de comprarla. Prácticamente sintetiza el progreso de ser autónomo a depender de la moneda. Dime ustedes si esto es una evolución del ser humano, cuando la moneda es un objeto privado y extranjero. Totalmente. Antes que termine la conversación, a mí me gustaría reflexionar sobre un tema, ya que nos estás invitando a seguir conversando sobre Illich. Me parece que es rico poder tener un trayecto, Marco, donde podamos abordarlo desde distintos lugares, porque a mí el tema de la inteligencia artificial me interesa para conversarlo, para debatirlo, para ponerlo en la mira, porque yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología en general, digital, hizo lo que Illich buscaba, ¿no? Que es la desescolarización. O sea, las escuelas, aunque existan físicamente, ya no existen más. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología las reemplazó. Entonces me parece que nosotros, como educadores, como pedagogos, tenemos que darnos ese debate más allá de la crítica, que por supuesto la tiene, porque el progreso viene envuelto en la mercantilización de la vida, por lo tanto ese progreso no es tal si mercantiliza, y entonces lo que denominamos educación va más allá de la escuela. Y creo que nos debemos un debate desde las economías alternativas, las monedas sociales, los bancos comunitarios, acerca del rol de las nuevas tecnologías. Y creo que yo sí estoy totalmente de acuerdo con las críticas hacia esa tecnología global, ¿no es cierto? Pero hay que recuperar, digamos, aquello que
digamos, nos favorece en energía, en el reciclado, en otros aspectos de la vida que no son la mercantilización. Entonces, hay que volver a mirar la educación con estas herramientas actuales, batallarlas y combatirlas, criticarlas, como es parte de la educación popular, ¿no es cierto? La crítica, pero también una mirada acerca de qué hacemos con ella, porque existe y nos atraviesa. Entonces, en las escuelas, el maestro, el rol del maestro, el rol del libro, yo creo que no está muerto. Lo que se murió en todo caso es la forma en que se aborda. Entonces tenemos que dar a este nuevo abordaje de un nuevo paradigma, otra forma de reconstruir las epistemologías del saber popular, combativo, crítico. Entonces, ¿cómo fortalecer ese pensamiento crítico con estas nuevas tecnologías? Me parece que tenemos que abordar desde ahí, que eso sería bien Illich, ¿no? Entonces, recuperarlo en estos 100 años me parece que tiene que ver también con ese camino, no sé qué te parece. Sí, solo que yo de Illich, yo también me siento, yo soy radical, yo eliminaría la inteligencia artificial. Yo propio, todas las ventajas, porque el sistema siempre nos ha jugado con la comodidad. Esto es más cómodo, esto es más cómodo, esto es más cómodo. Pero luego nos presenta la cuenta de la comodidad. Y si hubiéramos sabido antes, como si uno comprara un café. ¿Quiere un café? Ah, claro, 300 pesos, $30. ¿Cómo? Si lo hubiera sabido, no lo hubiera comprado. Y entonces yo creo que la IA nos va a presentar una cuenta tremenda. Van a hacer a las personas que no piensen, porque ya se le está diciendo, inútil que tú pienses, tanto hay una máquina que piensa mejor de ti y más rápido, porque ese sistema está basado en que no podemos hacer un intercambio de nuestro producto sin la intermediación monetaria. El sistema se está defendiendo, que dice, porque la gente podría tomar conciencia de estos, y nosotros banqueros, creadores de la moneda, podríamos quedar afuera como parásitos que somos. Entonces, para impedir que la gente pueda hacer intercambio, trueque, regalo, préstamo, la gente no tiene que tener nada. Ese es el objetivo. Por eso no tendrá nada y será feliz. Pero los productos, ok, no se puede tener productos, pero uno dice, puedo compartir un conocimiento, como lo que estoy haciendo ahora, o los maestros, o un masaje, una terapia, algo se puede compartir, un servicio. Pero mañana que tú no sabrás, que las nuevas generaciones no sabrán nada, no podrán compartir nada, no serán dueños de ningún producto y no sabrán ningún servicio, solo sabrán hacer una pequeña parte de un proceso. Y esto es lo que quieren. No quieren vivir con robots que si se rompen, ¿quién lo arregla? Quieren vivir con personas que funcionen como robots, totalmente a sus órdenes. El máximo de la esclavitud, una esclavitud 24/7. Entonces, la IA es el instrumento perfecto para esclavizar a todo el mundo a beneficio de los creadores de las monedas, porque cuando digo hay que ser consciente de quién es el enemigo, Gertrude Gugan, en el libro Money's Creator del 1935, lo aclaró. Son los creadores de la moneda, los enemigos de todos, de rico, de pobre, de blanco, de negro, de asiático, de europeo, de africano. Son pocas familias que pero tienen miedo de perderlo todo, porque el todo que tienen nos los han robado. Si la gente se pone de acuerdo y crea sistema de intercambio, no dependiendo de la tecnología digital, porque esa es la nueva trampa. Ahora somos esclavos de la intermediación monetaria, mañana seremos esclavos de la intermediación digital, y no solo para comprar o vender, sino para comunicar, para curarnos, para entretenernos. Nos están haciendo esclavos totales digital. Entonces, yo la voy radical como el gran Ivan Illich, contra totalmente la ingeniería, la IA, y por eso critico la nueva encíclica, en la cual no la critica, dice que tiene mucho lado positivo. No, hay que erradicar la IA en la dependencia digital.
Forse soy muy radical, pero hay que hacerlo. Gracias. Bueno, yo quiero compartir algo de referente al tema del intercambio. Nosotros en la pandemia tuvimos un proyecto en la comunidad donde hicimos una aula viva con un biólogo, hicimos un banco del tiempo y hicimos una cooperativa cuando ya pudimos salir un poco. El Banco del Tiempo lo hacíamos en algún espacio que rescatamos. El Banco del Tiempo era un intercambio de servicios o conocimientos. Ejemplo, pues si había un joven que tenía tiempo de cuidar a un adulto, pues y el adulto no usábamos dinero para nada, no usábamos dinero. El adulto mayor, pues ahí en su casa le brindaba algo de lo que necesitaba el joven, a lo mejor el uso en lo que lo cuidaba de una computadora, ¿sí? Los restaurantes, los salones estaban cerrados, entonces hacíamos trueque de servicios como, pues, una consulta de un dentista, a lo mejor por un corte de pelo, y lo hicimos y lo trabajamos en 7 colonias de Coyoacán con un poco de apoyo ganamos un proyecto con una organización que se llama Iscovich y nos dio un poco de fomento y contratamos un biólogo para aprender también en los parques a producir comida viva. Todo eso se logró y siguen funcionando como 4 espacios todavía y se formaron cooperativas. Yo creo que los bancos del tiempo podríamos implementarlos y dejar de utilizar, que las nuevas generaciones conocieran esos intercambios con el Banco del Tiempo en el modelo de intercambio de servicios y productos. Es muy, es muy agradable cuando las juventudes, aquí está Juan Montalvo, que es de las juventudes originarias de mi país, van a las comunidades y llevan algún donativo y hacen algún trueque de conocimiento. A mí se me hace muy padre eso del Banco del Tiempo, con intercambios. Qué hermoso, Leti. Hay que hacer hay que hacer una charla sobre esa experiencia y que con Juan, que esté ahí contando también como parte de la experiencia, Sí, me sí, parece sí. importante, sí, organizar eso, qué belleza. En el Preforo de México lo vamos a hacer en las aulas vivas y lo vamos a practicar, ese Banco Qué del Tiempo. bueno. Sí, Sí, claro, están Yo, todos buenísimo. invitados. Turra va a estar ahí ayudándonos. sí, Sí, claro. quiero justo añadir, especificar algo, porque tú estás diciendo no usábamos dinero, pero No. es más correcto decir no usábamos las monedas. Ah, ok, ¿Por qué perfecto. digo No esto? usamos la moneda. Nena, No. porque sí usaban dinero. ¿Y sabes cuál es el dinero que estaban usando? El dinero que lo medían con tiempo, porque el Ah, dinero es sí, una por Banco categoría, del Tiempo, ese era nuestro es una dinero. categoría. Sí, sí, El sí, tienes dinero, razón. Sí, ese es el punto, porque la cosa es que el sistema enfoque y logra engañarnos a todos, es hacernos creer que moneda y dinero son sinónimos y que se no puede usar la moneda, existe solo el trueque directo. No, existen otros dineros. En su caso, ok. el dinero era el tiempo. Si uno Nuestro tenía tiempo. 10 horas de crédito, podía Sí. comprar 10 horas de otro servicio. Por eso es Ujú, importante entender bien que el enemigo es la moneda, no el dinero. Por eso yo digo desmonetizar la sociedad. La ok. gente se espanta. ¿Cómo quiere quitar la moneda? Sí, quiero quitar la moneda y sustituirla con otros dineros que nosotros creamos y a los cuales nosotros damos el valor. Porque es totalmente absurdo basar nuestros ahorros, nuestro futuro, en una cuenta Ajá. bancaria de pesos, euros, y nosotros no somos los que deciden cuánto vale el peso con las otras monedas, más sobre todo no somos los que deciden cuánto valen los productos. Así que una gran inflación, una hiperinflación, puede quemar todos nuestros ahorros. Por eso yo no tengo nada ahorrado. Así que a mí no me van a... Yo no tengo, es este, no Muy tengo nada bien. que, no tengo nada, coma, no tengo nada que perder. ¿Por qué? Y en lugar de tener un capital monetario,
tengo capital intelectual, capital social, capital espiritual, capital Ujú. experiencial, capital cultural. Existen otros capitales. Si no, Claro. hay que hacer otra charla sobre otros Sí, dineros Sí, con el Banco del Tiempo. sí, Y el Banco de sí, Capitales, yo he abierto un banco de capitales. muy O sea, bien. uno puede, es un banco del tiempo donde no se valora en tiempo, pero se valora, tú cobras 500 pesos la hora, ok, tu hora vale 500 flores, la otra qué persona bueno. cobra 50 Sí, pesos la sí, hora, su hora vale 50 flores. Muy Porque claro, bien. hay que dar valor a la experiencia, a la meritocracia, al claro, talento, a la creatividad. Claro. sí, claro. Bancos de tiempo y, ¿cómo dijiste, banco de Banco de capitales? capitales, Hay banco que de hacer, capitales. hay que hacer esos dos caminos, hay que organizarlos, Leti. Sí, 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 claro. Sí, no, Ujú. yo puedo presentar la banca de la noneta que he creado. Claro, Sí, claro. claro, Sí, claro, porque excelente. todo eso tiene que ir a la experiencia del Foro Social Mundial, que ya Exacto. después Leticia les va a explicar, para inscribirse en el Foro Social Mundial de Cotonú, eso tiene que quedar ahí como parte de la experiencia, luego que sea en México en noviembre, pero mientras tanto se van dando charlas y acciones concretas, y luego el año que viene en Argentina. Así que bueno, ahí hay que seguir. Muy bien, muy bien. Ujú. Ok. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Soy Mireya Mejía, Adelante. antropóloga aquí del MNE y también del Preforo y del Foro. Este, bueno, aquí estoy oyendo la charla con mi hijo y estamos, bueno, encantados con hablar de este banco de tiempo, de capitales, y ya estamos entre los dos conversando. Mi hijo tiene 16, ¿qué podríamos intercambiar? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la cabeza nos voló para bien, porque a veces uno dice, que estoy pobre, ¿no? ¿Pobre de qué? Eso no existe, ¿no? Soy Claro. rico en saber. Pobre monetariamente hablando, solo Claro, para pobreza el monetaria. sistema, ¿no? Pero es que nos Claro, quieren así, pobres, nos quieren que no hay otras formas. Y bueno, nos dejaron con una luz preciosa aquí, una sí. luz preciosa y con unas Pongamos, ganas, me perdón, encanta. Clau, con unas ganas, Clau, Leti y Marco, de hacer esos bancos y poner a Claro, disposición lo que tenemos. Agradezco claro. totalmente la plática, muchísimas gracias. Excelente. ¡Viva la norneta! Bárbaro. Viva. Organicen. Leti y Marco, organicen banco de tiempo, Sí, banco lo de vamos a. capital, camioneta, todo. ¿Ves? Las personas cuando vienen y escuchan, te empieza a generar una sinergia que decís, bueno, hagamos bancos de tiempo. Ok, sí, nos vamos a poner de Bien, acuerdo. Sí, sí, yo estoy listo. a disposición, a todo dar. Muy bien, Leti. Bravo. Hacemos cierre entonces, ¿verdad? Sí. Sí, Vos, Leti. Ah, bueno, pues el agradecimiento a todas y a todos, a cada uno de los que se conectaron en este, pues, gran conversatorio que ha abierto un panorama en nuestra conciencia muy amplio sobre, pues, nuevas formas de vivir, aunque ya son ancestrales, pero hay que, más que nada, las juventudes, compartírselas y que podamos crear otras formas, otros mundos posibles. Y reiterando la invitación al Preforo México, que será en noviembre 2026, posiblemente en la Cámara de Diputados, y también con miras a Jujuy, que será en abril 8, 9 y 10 en Argentina, en las provincias de Salta y de Jujuy. Y un gran saludo desde aquí a, pues, a todo el Comité México y ya Rubencito Daza, que seguimos construyendo. Pues sigamos trabajando por el buen vivir. Un Gracias, abrazo. excelente. Tura. Gracias, Marco. Gracias. Sigamos. Claro, Organicen fechas Sí, para presentar experiencias. sí, nos a dis- organizamos. perfecto. Ya en 2 semanas puede ser. Sí, ¿Sí? Eh, sí, Sí, sí. sí.
Invitamos a Propongan, bancos de tiempo de nuestro sí, país que ya sí, que buenísimo, están participando y con experiencias reales. Y nos vamos organizando con mucho excelente. gusto con Turra. Cuenta con ello, Universidad de Buen Vivir. Chau, chau. Chao. Gracias, Chao. Marco. Gracias por abrir esta puerta. Con gusto, con honor y satisfacción, pidiendo permiso a los grandes espíritus.